puede hacer es escribir la base canónica de R2, que sería el vector 1, 0 y el vector 0, 1, ¿no? Y puedo agarrar, por ejemplo, el vector 1, 0 y escribirlo como una combinación lineal de esos dos vectores. Y después de que ya tenga hallados lambda 1 y lambda 2, aplico en esa igualdad el transformado a ambos lados de la igualdad y utilizo el hecho de que t es lineal. Es decir, que esto quedaría así. La primera ecuación sería lambda 1 más 2 lambda 2 igual a 1. Y la otra ecuación sería 2 lambda 1 más 2 lambda 2 es igual a 0, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver, de esta ecuación se saca que lambda 1 vale menos lambda 2 y al sustituirla en la de arriba sería menos lambda 2 más 2 lambda 2 igual a 1, es decir, lambda 2 vale 1 y por lo tanto lambda 1 valdría menos 1. Entonces la combinación, o sea, el 1, 0 se expresa de esta manera. Menos 1 multiplicado por el primer vector más 1 multiplicado por el segundo vector. Entonces ya tenemos al primer elemento de la base canónica expresada como una combinación lineal de los dos vectores que nos dan. Profesor, yo no podría agarrar y de una vez sustituir considerando que los vectores 1, 2 y 2, 2 son bases ya de R2 y trabajar con eso. Sí, pero hallarías la matriz en una base distinta a la que te piden, ¿no? Entonces, normalmente la forma, claro, eso también se puede hacer con transformando las matrices, pero en realidad no hablamos mucho de cómo hacer eso. La mejor manera es utilizar la linealidad, es decir, primero expresamos al 1, 0 como una combinación lineal de los dos elementos y ahora aplicamos el hecho de que la transformación es lineal, de manera que el transformado es la suma de los transformados y un múltiplo de transformado es el transformado por el elemento, es decir, que nos va a quedar el transformado de 1, 0 sería igual a menos 1 veces el transformado de 1, 2 más una vez el transformado de 2, 2. Y ahora el transformado del 1, 2 sería 1, 2, 3. Y el transformado de 2, 2 que sería 0 menos 1, 1. De manera que esto me daría menos 1, menos 3, menos 2. Es allí a donde va a parar el i de la base canónica. El i va a parar al vector menos 1, menos 3, menos 2. Ahora podemos hacer lo mismo con el 0, 1. Expresamos el 0, 1 como una combinación lineal de estos dos vectores. Por supuesto, yo estoy usando el hecho de que estos dos vectores son linealmente independientes, porque si no nos lo dan, no hay datos suficientes para hallar la transformación lineal. ¿Por qué? Porque entonces, si no son linealmente independientes y, por ejemplo, este fuera el 2, 4, ¿no?, que es el doble de este, lo que vamos a observar aquí es el doble de estos valores. Es decir, que tenemos dos informaciones, pero en realidad es una sola información, no son... O sea, necesitamos dos informaciones independientes sobre la transformación, ¿no? Ok, esto me daría... este par de ecuaciones, perdón, aquí va un 1, ok, entonces sería de la última ecuación, bueno, vamos a resolverlo así con... multiplico esta por menos 2, entonces nos daría lambda 1 sería menos 3 lambda 1, esto da 0 y esto da igual a menos 2.
sea, nos da lambda 1, vale 2/3. Y entonces sería 2/3. Bueno, vamos a sustituir en la segunda. Serían 4/3 más lambda 2 es igual a 1. O sea que lambda 2 sería menos 1/3. Entonces, claro, el vector 0, 1 se escribe como una combinación ya va. Estas dos ecuaciones, a ver, también, ¿no? Este es un 2, sí, es verdad. Vamos a ver, entonces esto era este por menos 1. Entonces nos quedan lambda 1 menos 2 lambda 1, que sería menos lambda 1, es igual a menos 1. Es decir, lambda 1, gracias por avisar porque no me había dado cuenta de... Y entonces sería 2 más esto, o sea que lambda 1 vale menos 1, entonces la combinación lineal sería una vez esto menos una vez este, ¿no? Ok, hallada la combinación lineal, el transformado de 0, 1 sería 1 por el transformado de 1, 2 menos 1 por el transformado de 2, 2, es decir, sería el transformado del 1, 2, que sería 1, 2, 3, menos el transformado 2, 2, que sería 0 menos 1, 1, es decir, que sería 1, 3, 2. Este sería el transformado de la base. Bien, entonces como esos son los transformados de la base, la matriz de la transformación lineal se puede hallar colocando entonces los transformados de la base como vectores columnas que serían, ¿dónde lo dejé? Menos 1, menos 3, menos 2. Y el otro vector que era el 1, 3, 2. Ya va. Esto está muy raro, ¿no? Esto está muy raro porque me están dando... A ver, 2 lambda 1 sería 2 más 2. Es que me faltaba colocar aquí el 2 de la... Menos 1 medio, sí. Es decir, que sería... Este sería este, entonces sería menos la mitad de este. Y esto sería 5 medios. Y esto sería 5 medios aquí también. Ok, sería 1. Cinco medios, 5 medios. Entonces, verificamos si queremos transformar el vector 0, 1. Eso no sería 3 menos 1 medio. No 3 menos 1 medio. En el último. En el último sería 3 menos 1 medio, que es 5 medios. Y el segunda componente sería 2 más 1 medio, que también es 5 medios, ¿no? Bueno, fíjense, en una cuenta cualquier persona puede equivocarse con un número, pero es muy importante el desarrollo de la habilidad crítica de decir, ya va, aquí qué pasó, qué había pasado allí,
que yo obtuve dos vectores que eran uno múltiplo del otro, y eso no podía ser, porque los vectores 1, 2 y 2, 2 son una base para R2, porque son LI. Quiere decir que los valores transformados van a dar una base y de dimensión 2, entonces no podía ser de dimensión 1, es decir, no podía ser una matriz con dos columnas, una un múltiplo de la otra, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, la transformación lineal, piden la matriz, pero si queremos la transformación lineal, la fórmula, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta matriz A por un vector XY cualquiera, ¿no? Esta es la matriz, lo que queremos, pero si quisiéramos T, sería la matriz de T multiplicado por el vector XY, es decir, sería sería X, no, menos X más Y. Aquí sería menos 3X más 5 medios de Y. Y aquí sería menos 2X más 5 medios de Y. Esta sería la fórmula de la transformación lineal en el caso de que la pregunta no hubiera sido halla la matriz, sino halla la transformación lineal, ¿no? Ok, verificaba la... Sí, verificaba que los valores transformados de esta fórmula dieran aquellos, ¿no? Ok, entonces ya tenemos la matriz asociada. Bueno, la pregunta B tiene dos formas de hacerse. La pregunta B dice, halla el transformado del 3,8, ¿no? Hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Tres maneras de hacerlo. Uno, volver a escribir el vector 3,8 como una combinación lineal de los vectores anteriores y aplicar el hecho de que es lineal. Dos, forma segunda de hacerla, multiplicar la matriz por el vector 3,8, porque la matriz asociada a una transformación lineal hace que la transformación lineal sea igual a la matriz multiplicado por un vector de variables, ¿no? Y la otra manera es sustituirla aquí directamente, ya que ya hicimos la transformación lineal, aprovechar eso. Y eso nos daría menos 3 más 8, menos 3x sería menos 9, más 5 medios de 8, y aquí sería menos 6 más 5 medios de 8. Es decir, el transformado sería entonces 8 menos 3, 5. Esto daría 20, menos 9 daría 11. Y esto daría 20 menos 6 sería 14. Este es el transformado del 3,8. Bueno, aunque no lo crean, este es un examen y esa era una pregunta, ¿no? Quiere decir que una vez, claro, ustedes me dirán, bueno, una vez que ya hicieron el trabajo pesado, que era la parte A, ya después la parte B era inmediata. Ahora lo que piden hallar es hallar el rango y la nulidad de la transformación lineal, ¿no? Pero nosotros vimos en las clases que la matriz asociada sirve, o sea, el rango de la matriz es el rango de la transformación lineal y la nulidad de la matriz es la nulidad de la transformación lineal. Entonces, eso nos autoriza a trabajar con la matriz, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar por vamos a comenzar por la nulidad, ¿no? Tendríamos
esta es la matriz, ¿verdad? Para hallar la nulidad, tratamos de encontrar el espacio nulo, es decir, el conjunto de soluciones del sistema homogéneo, para lo cual reducimos la matriz vía Gauss. Primero cambiamos el signo de la primera ecuación y con esa la multiplico por 3 y la sumo abajo. Esta la multiplico por 3, sería menos 3, más 5 medios sería menos 1 medio. Y esta la multiplico por 2 y la sumo aquí. Menos 2 más 5 medios sería 1 medio positivo. Ahora divido la segunda ecuación entre 1 medio y nos queda así. Y ahora sumo la ecuación 2 en la ecuación 1. Ok, entonces sería 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 medio, 0, ¿no? Esa es la matriz reducida. Aquí tenemos la identidad de 2 por 2, que era el objetivo, conseguirlo. Entonces, fíjense, un vector, ¿cuáles son las ecuaciones que permiten resolver esto? Fíjense, por un lado tenemos la primera ecuación sería, vamos a ver, esto nos conduce, para que un vector XY, si pertenezca a la nulidad, se requiere entonces que X más 0Y valga 0, es decir, X valga 0, ¿no? Después Y vale 0, y después la última ecuación, que sería, bueno, 1 medio de Y vale 0, que es una ecuación independiente con las otras. Ajá. ¿Qué pasa si yo los dos vectores que me dan los coloco al revés? Pues, es decir, en vez de menos 1, menos 3, menos 2, coloco primero 1, 5 medio, 5 medio, y después menos 1, menos 3, menos 2. ¿Hay algún cambio? O sea, la base del vector cuando hayamos 3, cuando hayamos la transformación de 3, 8, va a dar diferente. Bueno, lo que hace es que yo lo estoy colocando en el orden que yo definí para la base canónica, que yo puse primero al vector y después al vector J, ¿no? Y cuando expresé las combinaciones lineales, lo expresé en ese orden, comenzando por este vector de primero y este después. Si tú lo haces al revés, tendrás que poner este aquí, lo que te va a dar los lambdas al revés, ¿no? O sea, es según el orden que tú estés trabajando, ¿no? Te tiene que dar lo mismo, solamente que tienes que ser consistente con el orden que escogiste, ¿no? Bueno, entonces fíjense lo siguiente. Bueno, como ustedes saben, yo puedo reducir aquí también, porque yo puedo ahorita agarrar esta ecuación, multiplicarla por menos 1 medio, sumarla aquí, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a reducirlo así. Entonces, fíjense, la única manera, entonces, de que esa matriz multiplicada por un vector de 0 es que el vector sea 0. En otras palabras, la nulidad está reducida, es decir, vamos a poner el núcleo, ¿cómo lo llamamos en clase? Núcleo, kernel, espacio nulo, no, nulidad es el número de elementos, vamos a llamarle espacio nulo. Está reducido al 0, 0 y por lo tanto la nulidad es 0. Es decir, cuando si no necesitamos ningún vector para generar al 0, 0, entonces automáticamente la nulidad sería 0. Bueno. No sé si se acuerdan,
del rango. El rango era el espacio columna, básicamente, ¿no? Significa el número de columnas linealmente independientes que tiene la matriz, ¿no? De la reducción Gauss se ve que las dos columnas son linealmente independientes, de manera que el rango tendría que ser 2, ¿no? Ya que los vectores columna, es decir, el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0 son LI, ¿no? Entonces, bueno, esta es la manera, el primer ejercicio, es decir, este ejercicio, igual que el primero también es un estándar, un ejercicio estándar, dado un conjunto de elementos que generan un subespacio, reducirlos hasta el mínimo número de elementos que sigan generando el mismo espacio, lo que te va a dar la dimensión del espacio, y la construcción de un ortogonal, bueno, haciéndolo a pie, pues uno multiplicando un vector cualquiera por cada uno de los elementos de la base. Este ejercicio también es un estándar, dada una transformación lineal, conocido el efecto sobre dos vectores, que no son la base, pero son dos vectores LI, se puede construir la transformación lineal y la matriz, ¿no? Y a partir de la matriz se pueden hallar el espacio columna y el espacio nulo, así como rango y nulidad, basado en la matriz nada más. Habíamos dicho que para sacar la imagen puede ser tanto con el espacio columna de la matriz Ajá. como el espacio columna de la matriz original. O sea, también sería otra imagen. Sí, lo que pasa es que fíjate, yo lo que hice fue reducir esta matriz a esta otra. Fíjese que como el rango es 2, ¿no? Eso quiere decir que esto genera, es decir, esto está generado por dos vectores, ¿no? Es decir, que esto me da un subespacio de R3. Y fíjate que también estos dos vectores son LI y por lo tanto también son una base necesaria. Entonces, tú puedes trabajar sobre la base de la matriz reducida también, ¿no? Inclusive a veces es más fácil, ¿no? Bueno, uno tiene que hacer unas cuentas, pero casi siempre nos da un poco más sencillo, ¿no? Aquí se evidencia, pues, porque el espacio nulo de esta matriz de 3 por 2 es solamente el 0, de manera que entonces el rango tiene que ser 2. Y se evidencia también porque las dos columnas de A son LI, ¿no? O los dos vectores de la matriz original, pero en ese caso no hubiera tenido que hallar Gauss, pero me hubiera sido más difícil saber la nulidad viendo la matriz original, porque entonces el sistema de ecuaciones que ibas a resolver, o sea, ¿cómo ibas a hallar la nulidad sin aplicar Gauss? Al final ibas a tener que resolver el sistema de agarrar esta matriz, multiplicarla por un vector XY, igualarlo al 0, 0, 0 para ver y te iba a dar un sistema. Y lo ibas a resolver y te iba a dar también X igual Y igual 0, ¿no? Entonces, claro, sería un golpe de suerte, como el espacio nulo está reducido al 0, se supone que el rango era 2 y por lo tanto ya esas dos columnas servían. Pero, por ejemplo, si el espacio nulo hubiera quedado de dimensión 1, eso hubiera querido decir que de esas dos columnas, una era un múltiplo de la otra, que no eran LI. Ok, entonces vamos a trabajar un ejercicio también con producto interno. Dime. A veces puede también trabajar con el teorema que dice que el rango más la nulidad es igual a la dimensión de la... Bueno, eso es lo que estoy haciendo. O sea, viendo que ¿cómo se llama? La dimensionalidad o sea, lo que es la nulidad más el rango me tiene que dar 2, que es la dimensión de R2, y entonces de ahí ya saco el rango, pues, automáticamente. De ahí saco el rango. De hecho, lo estoy haciendo, lo que hace es que lo estoy haciendo calladamente, no mencioné el resultado, ¿no? Ok, aquí tenemos lo siguiente.
Bueno, entonces aquí estoy trabajando ahorita con un producto interno que no es el estándar. Ustedes saben que en P2 el producto interno estándar sería la integral de P por Q, pero en este caso añadimos una función 2x metida en el integrando. Bueno, en este caso, fíjense, para que sean ortogonales, si yo hago el producto interno de F con Q, esto tiene que dar 0, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el producto interno de F con Q? Sería el valor de esta integral sería el producto interno de F con Q, ¿no? Y eso nos tiene que dar 0, entonces eso nos permite hallar condiciones que deben cumplir A y B, ¿no? Entonces lo primero es que voy a sacar el 2 fuera de la integral, entonces como la ecuación está igualada a 0, este 2 se puede eliminar, ¿no? Y entonces nos queda A por X más B por X a la 3 multiplicado por 1 más X. Y entonces de pronto la clase se volvió de matemática 2, AX más AX cuadrado más BX a la 3 más BX a la cuarta de X, ¿no? Ok, la integral daría A por X al cuadrado sobre 2 más A por X a la 3 sobre 3 más B por X a la cuarta sobre 4 más B por X a la 5 sobre 5 evaluado entre 0 y 1. Ok. Bueno, la evaluación en 0 da 0, la única evaluación es en 1, y la evaluación en 1 sería A medios más A tercios más B cuartos más B quintos igual a 0, ¿no? Y entonces, bueno, esta suma aquí, vamos a sacar un solo denominador común, sería 30A más 20A más 15B más 12B igual a 0. Y nos quedarían 50A's más 27B's igual a 0. Que es la condición que tienen que cumplir A y B para que las funciones F y Q sean ortogonales. No, lo saqué de la integral, pero después como está 2 multiplicado por una integral igual a 0, el 2 al pasar dividiendo queda eliminado. Profesor, en ese caso, o sea, uno lo podría dejar así en el examen y no... Sí, pero